No sé si alcances a escuchar el sonido del tren. Actualmente me dirijo a Madrid, la capital de España, para cerrar el año en dicha ciudad. El tren, la verdad de las cosas es que viene prácticamente vacío. También he de decir que no he tomado el tren correcto, he tomado un tren regional que me hará el camino un poco más largo, pero bueno, también me ha abierto la posibilidad de sacar aquí un poco el micrófono, conectarlo a mi computadora y hablar contigo. Como ya te platico, voy a Madrid y ya te hablaré de Madrid. Algunas de las muchísimas historias que se viven en una ciudad tan cosmopolita como pocas. Es por ello que no me quiero adentrar mucho en el tema y tampoco quiero quitarle peso a la introducción de la gran plática que tendré en unas horas y que la vas a escuchar tú en unos segundos con Nacho y Álvaro. Nacho Torré y Álvaro Salgado, dos ground hoopers españoles. Insisto, no te quiero detallar mucho más que eso, pero no sé si tú, que eres fanático al fútbol y que te gusta viajar, has soñado alguna vez con visitar muchísimos estadios, con conocer muchísimas ciudades. Te alimenta no solamente un partido de fútbol, sino lo que vives antes y después del mismo. Igual, tus ojos durante el partido, aunque se focalizan en el rectángulo verde, se llegan a distraer por la atmósfera que rodea el encuentro. A veces destinas tu mirada hacia la tribuna, escuchas las expresiones, los cánticos y el griterío de otras personas. Ese término, del cual ahora te platico, el ground hooping, no forma únicamente parte del slang popular. Cuando yo estaba realizando mi investigación de cara a la entrevista, navegando por internet, lo primero que encontré cuando puse ground hooping fue una página del diccionario de Oxford. Y en su traducción al castellano, y parafraseándolo un poco, la definición hablaba de alguien que va a ver partidos de fútbol en muchos lugares diferentes. Esta es una definición muy sencilla que se queda en una premisa bastante fácil de entender, pero lo que realmente enmarca este fenómeno son las emociones, como todo en la vida. Y para ello no me siento yo capaz de transmitírtelas. Prefiero llevar a tus oídos, a tu mente y a tu imaginación, a este par de jóvenes españoles que acumulan entre ambos más de 100 partidos y más de 25 países conocidos gracias a la magia de la pelota y al espectáculo que se vive en un estadio. ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos con Nacho Torné, quien es de Barcelona, y Álvaro Salgado, de Cáceres. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Balón al Hombro para platicar un poquito acerca de este concepto y esta actividad que es el ground hooper y cómo ha venido tomando fuerza ahora en España, ¿no? Proveniente de los países del centro de Europa, quizás, ¿no? Holanda, Alemania. Empiezo contigo, Nacho. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por contar conmigo, por haber pensado en que podría ser excelente contar nuestra historia de los campos y nada, encantados de estar aquí contigo. Por el otro lado, Álvaro, desde Cáceres, Álvaro Salgado también, que se dedica a conquistar campos, a introducirse a cualquier tipo de partido que así se lo permita, al igual que Nacho. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y también te doy las gracias por invitarme, más que nada porque yo soy nuevo en esto, en verdad. O sea, yo conocí este término por el propio Nacho. Entonces, te agradezco mucho que me hayas invitado. El gusto es nuestro y empecemos entonces, bueno, con el propio Nacho. Nacho, háblanos un poquito, ¿qué es el ground hooper? Empecemos desde la base. Bueno, básicamente es aquel que anda saltando de campo en campo. Entonces es algo tan básico como un coleccionista de estadios, ¿no? Alguien que tiene una bucket list y va tachando
o intenta asistir a tantos partidos como pueda, porque básicamente es asistir a partidos, ¿no? Es como se contabiliza, digamos, si existiese una liga de ground hoopers, se contabiliza el haber asistido a un juego. Pero bueno, hay gente que se lo toma muy, muy, muy en serio, y yo soy de la vertiente de disfrutar un poco de la experiencia y sobre todo de empaparme de todo aquello que rodea un partido de fútbol, ya sea la experiencia del pre-match hasta del destino en sí mismo, ¿no? Que a mí es lo que me llama la atención y lo que me interesa. Por eso es el racionamiento básico para viajar, para conocer. Y adentrándonos en esta parte de conceptualización, cuando hablamos de ground hooper o de ground hooping, hay una premisa fundamental, ¿no, Álvaro? La necesidad de ver la pelota en juego. Si vas afuera de un campo y te tomas una fotografía, es el término de ground spotting. No sé si vamos construyendo hacia el mismo camino. ¿Qué es lo que tú ves, Álvaro, en los campos que te hace llamar y que hace que generes un hueco en tu agenda para que siempre que tengas la posibilidad puedas visitar, ya sea uno que la gente puede ubicar de un partido de la élite, ¿no? Estando aquí en España, como puede ser tu Atlético de Madrid, o como puede ser un partido de regional o de segunda B o de fútbol femenino, ¿no? Que es un nivel que va en crecimiento, pero ¿qué es lo que a ti te llama y qué es lo que te magnetiza rumbo al rectángulo verde? Pues efectivamente, como has dicho, la diferencia entre ground hopping y ground spotting es que tiene que estar el balón en juego para que sea ground hopping, se considere ground hopping. Y bueno, al fin y al cabo, en verdad van ligados, porque yo por lo menos practico las dos cosas. O sea, si no tengo la oportunidad de ver un campo, o sea, un partido en juego, me gusta también ir a ver el estadio. Y respecto a lo que me comentas de qué es lo que me llama a mí, yo es que soy de esas personas que me lo paso bien hasta viendo a niños jugar en el parque, ¿sabes? Una pachanga entre niños en un parque con dos piedras, yo es que me quedo embelesado viéndolo, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me llama es el fútbol. Lo definiría con esa palabra, el fútbol. Influyen otras cosas como lo que decíamos del pre-match, la ciudad. Pues obviamente sí me gusta también viajar y eso, conocer la ciudad, ver la relación social, política de la ciudad con el fútbol, con el estadio, etcétera. Y la experiencia, me imagino, para gente como ustedes después, cuando por necesidad y al final en todo el cúmulo de partidos que tenemos semana a semana, cuando por necesidad tienen que ver un partido desde casa, me imagino que les sabe a poco, ¿no? Cuando están viendo un gran partido y están siguiendo la retransmisión, no es lo mismo, porque todo esto que envuelve el partido, no en los 90 minutos, sino en el previo y en el post, es una situación que termina por originar un fenómeno como este, Nacho, y que te ha llevado hasta 2019 a 18 países y a 80 partidos distintos entre 2000 y noviembre de 2019. ¿Por dónde va la cifra ahora en un año después de haber tenido pues un ligero problemita llamado COVID-19? Bueno, la verdad que no se ha avanzado demasiado. Prometía mucho el inicio de temporada, pero aún no acabo de asimilar que la temporada pasada terminó y que estamos en otra, ¿no? Para mí es como que está es un punto y aparte, pero que parece un punto y seguido. Bien, yo siempre remarco que yo no es que tenga no es que mis cifras sean escandalosas, simplemente hay gente que me triplica o cuadriplica el número de estadios y países vistos. Es lo que te comentaba antes de que igualmente yo si voy un fin de semana con 3 días a un destino, yo tengo un objetivo de ver un partido, ¿no? Y hay gente que se mueve esos 3 días para ver 3, 4 partidos inclusive. Yo no tengo ese afán tanto de acumular, sino simplemente de disfrutar, porque al fin y al cabo viajar tiene un coste de tiempo y de dinero y bueno, yo soy una persona que aprecia mucho el, el conocer, el experimentar y el disfrutar de un sitio que para mí es fuera de mi rutina.
Entonces, bueno, yo remarcaría eso en especial. Y en cuanto a ver fútbol en casa, a mí es que me cuesta mucho ver el fútbol sentado. Yo hasta en casa veo el fútbol de pie. Me cuesta un montón, no me gusta, no me gusta. Me he acostumbrado igual a verlo siempre de pie y si lo veo en casa de algún amigo o así, yo sé que ellos están en el sofá o en silla y yo me pongo atrás, pero no sé, una manía, me cuesta mucho sentado y ahora sin público ya es horrible. Hace poco leí un artículo, mea culpa, no recuerdo la fuente, donde era justamente que tenía que ver con turismo deportivo, ¿no? Y donde platicaba una persona cómo organizaba sus viajes con base en eventos deportivos. Y creo que las tres personas que estamos aquí, desde luego yo en mucho menor medida que ustedes, hemos estado en esa posición. Y cuando todo mundo creemos que tenemos un círculo de amigos, porque así lo es, y así ellos destinan parte de su tiempo los fines de semana, que gustan de ver fútbol, uno muchas veces, y les pregunto, en este buscar acomodar lugar, acomodar las fechas y horas para ir a partidos del fútbol, se queda solo, ¿no? Es difícil que nos sigan el ritmo, sobre todo ustedes, insisto. Yo, dentro de mi círculo cercano, pues la verdad es que no hay nadie que esté tan loco como yo. Entonces, es verdad que siempre que he hecho algún viaje para hacer ground hopping, me he tenido que adaptar yo a ellos, a mis amigos o a mi familia, antes que ellos a mí. Por ponerte algún ejemplo, hace un año, el verano pasado, estuve en Rotterdam y aproveché que estaba en Rotterdam para buscarme si jugaba o bien el Feyenoord o bien el Sparta, y vi que jugaba el Sparta. Entonces, yo verdad es que he hecho muchos viajes por cuenta propia, pero luego siempre han sido dentro de España, dentro de mi comunidad, o sea, no he salido a otro país yo solo. Sí, yo parto de la base que a mí me gusta viajar solo. A mí ya viajar con otra persona creo, no mal acostumbrado, tampoco diría un individualismo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno viaja pues tiene unas ciertas preferencias o pues tiene una, no sé, em, unos intereses que igual no concuerdan con los de la otra persona y bueno, siempre hay que renunciar a algo en el caso de viajar con alguien. Pero bueno, yo de hecho he transformado esta actividad, este hobby de ground hopping en un trabajo, sí que, bueno, sí que me toca viajar solo en la mayoría de veces. Y como bien comenta Álvaro en tema de familia que no le siguen, bien, yo conocí a mi chica en un campo, así que ya parto de la base que ya me conoció en mi propia esencia, ¿no? Que no puedo renegar de eso y ya es un poco, bueno, es lo que hay en ese sentido. A ver si puedes ahondar un poquito en esa anécdota que igual y rebasa ya los terrenos personales, porque justamente me quería quedar contigo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platiques un poquito más sobre esta conquista que se dio en el campo de fútbol, porque también no solamente de ese lado, sino desde la parte profesional, ¿no? Estando en Argentina, algo salió producto de la visita de los campos. Sí, sí, de ambos. Bien, esto empezó en mi caso en la universidad y digamos que tenía que crear contenido de una manera continua durante todo un curso para una asignatura y bueno, pues en vez de, no sé, a mí me gusta mucho el cine, me gusta la lectura, me gustan los museos, viajar, lo que sea, pero quería hacerlo de algo especial que llamara la atención y que no me provocara ningún esfuerzo escribir, ¿no? Que lo disfrutase. Y bueno, empecé así hasta el punto de que mi perfil debió llamar la atención en Argentina y acabé trabajando para un equipo de primera división. Y por el lado más personal, bueno, fue en el Salar, fui con mi mejor amigo, que es japonés, y fuimos un fin de semana a Pamplona, que ninguno de los dos la conocíamos, y en el descanso del partido, bien, ahí conocí a una chica y hasta el día de hoy que estoy viviendo en Pamplona. En este cúmulo, ¿no?, de anécdotas que han sido producto a esta visita a estadios, Álvaro,
¿Tienes alguna puntual o alguna atmósfera de un estadio en particular que te resulte único o que incluso no esperabas que fuera tan atractivo? Pues mira, se me viene ahora a la cabeza porque yo siempre he sido muy aficionado al Atlético de Madrid y yo de pequeño iba al Calderón, he estado en grandes partidos como el Atleti Sevilla de semifinal de Copa, la que ganaron contra el Madrid después, Atleti Bayern, Atleti Barça, y eso era una atmósfera brutal. Pero sin embargo, en 2015 tuve la oportunidad de ir a mi primer viaje para ver fútbol, que no tenía ninguna relevancia, porque era el primer partido de liga del Sporting de Portugal contra el Paços de Ferreira. Un partido en Lisboa, lloviendo. Y cuando vi la cantidad porque allí los grupos ultra, los grupos de animación, ahí no solo hay uno, o sea, no es como en España que normalmente ves, hay uno y alrededor de ellos se juntan todos, sino que hay como 10 diferentes. Y el ambiente que viví allí con el contexto del partido me pareció increíble. O sea, yo no había visto cosa igual en mi vida. Entonces eso la verdad es que me llamó mucha atención. Entonces tú te quedas con una experiencia en Portugal. Y Nacho, si tú tuvieras que enumerar las experiencias más particulares o con las que más te haya llenado la retina, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, yo en Portugal también tengo muy buen recuerdo, como Álvaro, pero bien, yo supongo me iría a Latinoamérica, cualquier clásico de Latinoamérica. El que tengo mejor recuerdo, porque al final es un equipo al que yo siento bastante de amor, y que ganó y todo fue, digamos, perfecto. Fue un Peñarol Nacional en el centenario, que eso fue una barbaridad. Y nada, y así rocambolesco, como decía Álvaro, que fuera el ambiente, digamos, revelador de alguna manera, Serbia. Ahí están como cabras. Es que te sorprende porque no, entre todos no hacen uno. Quiero decir, están zumbados. Entonces, bueno, lo que comentaba Álvaro de que hay más de un grupo ultra, claro, allí también. Y entonces entre ellos compiten a ver quién se la aguanta más, a ver quién la tiene más gorda, hablando en claro. Y bueno, es un cúmulo de despropósitos que tampoco, no sé si hasta ellos llegan a entender, ¿no? Pero visto desde fuera es alucinante, a la par que no entiendes nada, ¿no? Porque al menos yo, que no sé serbio, ni entiendo el alfabeto en cirílico ni nada, pero nada, están colgados. ¿Cómo un mismo juego en diferentes partes del mundo se puede vivir de una manera tan diferente por parte de la gente, ¿no? Es muy conocido cómo se vive el fútbol, por ejemplo, en Turquía. Y a pesar de todo esto, algo que comparten, enrollándome un poco, es este deseo multitudinario de reunir a la mayor cantidad de gente posible para ver un partido de fútbol. Y esto puede sonar muy básico lo que digo, pero esta premisa la saco a colación porque volveremos a ver estadios llenos y estos ambientes tan conglomerados, hombro con hombro, donde no existe ningún tipo de régimen sanitario como el que ahora estamos acostumbrados. ¿Cuál es el futuro en cuanto al consumo de fútbol desde los estadios? Pues yo creo que la gente que realmente le ha gustado siempre asistir al estadio, creo que el futuro es que van a seguir asistiendo. O sea, por mucho que ahora estén innovando con nuevas formas de ver el fútbol en televisión, las experiencias con VR y esas cosas, o sea, no es lo mismo. O sea, yo creo que el fútbol presencial es una cosa que no se puede sustituir. O sea, es como no sé qué decirte, el trabajo de un psicólogo, ¿sabes? El trabajo de un psicólogo nunca te lo va a hacer una máquina. Pues la experiencia de ir a un estadio y vivir, o sea, vivir el partido con la afición, el estar en el estadio, el prepartido, el postpartido, el beberte a cervezas con los amigos, con el rival incluso, eso es algo que no va a cambiar.
Así que yo creo que el futuro vamos a volver a como estábamos antes. O espero. Bueno, yo la verdad que no pongo la mano en el fuego para nadie, y menos en el contexto este del 2020, porque si algo creo que hemos aprendido estos meses es que no hagas planes, no des por sentado nada, pero bueno, sí que de cierta manera tuve un poco de esperanza viendo el entierro de Maradona, que ves toda esa gente acumulada, tal, que yo también pensaba, digo, ostras, en un contexto COVID, como la gente, bueno, no, también conozco y entiendo un poco la sociedad argentina, pero, pero sí que, no sé, la avalanchita, cuando meten gol, que la gente va, el estar apretado, a mí eso me gusta mucho. Entonces, bueno, sí que desde esa parte me gustaría volver a ver el fútbol como lo solíamos ver, ¿no? Que es una manera distinta de cómo mi padre hubiese visto el fútbol en su tiempo, ¿no? Pero bueno, Dios dirá, no tengo ni idea, la verdad. Y en esa incertidumbre que existe, si tuvieran, y aparte, como dice Nacho, nos ha quedado claro esta idea de no hacer planes, la posibilidad de ir identificando qué es lo que les gustaría consumir o en dónde les gustaría estar en este 2021, ¿tienen alguna ruta definida de cara a una posible reapertura de los estadios, algún sitio que les gustaría visitar, alguna competición como tal, algún plan ya de por medio? Pues mira, yo antes de la pandemia tenía ya 3 viajes programados. El primero de ellos era a ver el partido entre las leyendas del Real Madrid y del Porto, que iba a ser el propio marzo, o sea, 2 semanas antes de que nos confinasen, yo tenía entradas para ese partido. Y la verdad es que me afectó bastante, me jodió. Después también tenía entradas ya para un Atlético Madrid-Real Sociedad, que era de final de Liga. Y lo peor de todo es que tenía entradas para la Eurocopa, para el tercer partido de España, de fase de grupo. A partir de ahí, pues tenía otros planes también programados y tal, pero bueno, eso ya se ha olvidado. Y cuando pase esto, la verdad es que me gustaría, hay 2 viajes que tengo en mente. Bueno, que lo haría en un mismo viaje, en este caso, que sería ir a Anfield. Anfield es algo que tengo ahí yo muy, muy marcado. Y también me encantaría ir a Escocia a visitar Ibrox y el Celtic Park, ambos. Y a partir de ahí, pues ya me gustaría todos los viajes posibles, pero esos 3 estadios me encantaría visitarlos. Yo ya ni me acordaba de la Eurocopa, ya ni me acordaba. Claro, yo sí que tenía pensado estarme todo el mes que durase la competición en Bilbao, donde tengo buenos amigos, que me hubiese quedado en una habitación, o viajando desde Pamplona, pero ya ni me acordaba, macho. No sé, cumplí 30 un mes antes del confinamiento, y tenía pensado autorregalarme un viaje al este de Europa, que me llama mucho la atención, ya no únicamente por el fútbol, sino por esa parte histórica y política y social que hacen de esa parte de Europa única. Y después, que yo supongo que están anclados como aún en los años 90, de cierto modo, ¿no? Así que igual me imagino que las medidas sanitarias o los protocolos del COVID no serán tan estrictos allí como aquí. Me imagino, tirando de estereotipo y de cliché, pero conociendo un poco cómo funcionan ciertas cosas, creo que ahí es más factible que haya la avalanchita, como os decía antes. De pronto hay pocas certezas a día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Última pregunta, y ahora sí para despedir la conversación, que creo que no me gustaría dejarla en el tintero, diríamos en México.
ustedes al final, como creadores de contenido, que es lo que son, lo que comparten a través de redes sociales, mismas que le dejaremos al público para que los pueda seguir, ¿desde qué manera ustedes se atreverían a pensar que pudieran otorgar valor como para profesionalizar la actividad del ground hooping? Es decir, no solamente encontrarse el hueco y ahorrar el dinero específico para ir a distintos partidos, sino que esa sea su actividad profesional y a partir de ahí, como algunos otros bloggers quizá lo pueden hacer, travel bloggers, subsistir. Bueno, la verdad es que la actividad de ground hooping lo hace el fisioterapeuta del equipo, el periodista reportero que va a cubrir, hasta, no sé si decirte, el chofer del autobús, ¿no? ¿Cómo lo conviertes eso? Pues sí, un poco como tú has comentado, el content creator o el bloguero que viaja y transmite, comunica. Entonces, bueno, ahí sí que hay un problema de concepto porque los ground hoppers, digamos que es acumular tanto como puedan y ya está. Pero si tú lo quieres vender como una experiencia, como algo, te tienes que empapar un poco de eso, ¿no? Como decía Álvaro, que él lo que quería es pues la previa, el postpartido, recorrer el estadio, entender un poco qué puede diferenciar el Celtic del Rangers, hablar con un hincha del Celtic y con uno del Rangers y ver por dónde tiras más o para tener ambas visiones, ¿no? Pero eso es algo que los ground hoopers, la verdad, los que más acumulan no es que lleven mucho a cabo y es algo que yo le doy una importancia vital, porque si no, sin eso no tiene sentido, al menos para mí. Sí, yo lo que quería decir yo era que al fin y al cabo el ground hopping es una afición. O sea, eso hay que dejarlo claro. Entonces, al igual que es una afición, jugar a videojuegos, viajar o comer por gusto, pues esto no deja de serlo. Y es verdad que estamos en una era, en la era digital, que cualquiera de estas aficiones se puede monetizar de alguna manera, pero siempre con un trabajo detrás. Por ponerte un ejemplo, en ground hopping, el propio Rafa Skritch, antes que periodista, él es ground hopper y él ha sabido canalizar esa afición a través de su canal de YouTube, diferenciándose del resto porque hace una actividad que no se hacía hasta ahora aquí en España, que era ir a estadios de equipos desde preferente, tercera división, segunda B, etcétera, y te contaba, o sea, no solo te iba al campo, sino que te contaba cuál era la ermita más importante del pueblo, te hablaba después con el presidente o con el capitán del equipo, te contaba la historia del equipo y demás. Entonces, ¿se puede monetizar? Sí, pero tiene un trabajo detrás que, claro, que no todos están dispuestos a hacer. Yo, por ejemplo, el subir contenido lo hago por afición. Yo no pienso que nunca me vaya a reportar nada más allá que conocer a otra gente que lo practique, pero eso mismo. De acuerdo, pues muchísimas gracias Álvaro, Nacho, por su tiempo y estoy seguro que nos volveremos a emocionar, volveremos a vibrar y no desde la distancia, sino compartiendo, ¿por qué no?, los tres en algún estadio, en algún partido de fútbol. Nacho, te esperamos en Valencia, seguro que lo conoces bien y ahí cuando quieras nos reencontramos. Esto ha sido Balón al Hombro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.